Ens trobem en un dels centres de referència de la cultura valenciana, estem a Bombasgens. Anem a conèixer a la seva responsable per a que ens explique i per a que ens presente un poc, com he dit, este centre cultural. Núria, ¿qué tal? Gracias por recibirnos en tu casa. Un centro cultural, como decía, que se ha convertido ya un poco en el santo y seña cultural aquí en Valencia en muy poco tiempo, porque este centro es relativamente nuevo. ¿Qué es Bombasgens y cómo lo habéis conseguido entonces? Bueno, Bombasgens es un centro de arte que está impulsado por la Fundación Per Amor al Art. La Fundación Per Amor al Art tiene 3 áreas de actividad, que son área social, muy pronto se abrirá un centre jove para el barrio, el área de investigación en enfermedades raras y el arte. El Centro de Arte Bombasgens surge dentro de ese marco y la Fundación Per Amor al Art, o los impulsores de la Fundación Per Amor al Art, tienen también una magnífica colección de arte contemporáneo. Entonces, el centro se concibe inicialmente como el lugar de la colección, el lugar donde ir exponiendo esa colección en compañía de otras exposiciones y poner en valor y compartir, digamos, esa magnífica colección que se ha ido haciendo durante los últimos 10 años. ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos? Bueno, abrimos el 7 de julio, se inauguró el 7 de julio del año pasado, de 2017. O sea, no lleváis ni un año. No llevamos un año. Ni un año. ¿Y qué ha sido lo más complicado? Bueno, poner un centro de estas características en marcha es muy complejo. Es muy complejo porque intervienen muchísimos factores. Y entonces, bueno, complicado, sobre todo cuando la disposición de los impulsores es de dotar de recursos el centro y que funcione, digamos, como sabes, la entrada es gratuita, un poco que funcione verdaderamente como un centro de arte contemporáneo con todas sus consecuencias, pues ha llevado a hacer un equipo que no éramos, bueno, aparte de toda la rehabilitación, de todo un poco la estructura que hay detrás, ¿no?, de un centro de arte con bueno, no solo pues qué horarios, que hay una parte importante, por ejemplo, que desde el principio tuvimos clara, que es la idea de los mediadores. El arte contemporáneo es fácil, digamos, si se acerca a los públicos, y en ese sentido también estamos trabajando mucho las actividades públicas, desde diferentes focos, para diferentes, bueno, para estudiantes, para especialistas, para público más general. Y también lo que es interesante en este centro es que durante la restauración, como sabes, se encontró un refugio de la Guerra Civil y una bodega del siglo XV. ¿Esto lo sabíamos cuando nos pusimos a hacer los trabajos de restauración, de rehabilitación? No lo sabíamos. No, Susana Lloret, la directora general de la Fundación, siempre cuenta un poco cómo, bueno, primero que este edificio, realmente el propio edificio ya tenía un alma a pesar de estar muy deteriorado, pero se veía esa grandeza que ahora se ha podido rescatar. Pero no, Susana cuenta que pensaban que era el refugio una carbonera, que de hecho se utilizó como carbonera posteriormente, y fue en los trabajos de limpieza donde... Y la bodega del siglo XV fue ya una sorpresa máxima cuando se estaba realizando el parking. El muro de hormigón, bueno, había algo y había una magnífica bodega. ¿El hallazgo fue más un inconveniente o una bendición haberlo encontrado? Porque por si le daba un valor añadido a lo que es la exposición, el centro y demás, ¿o fue un inconveniente? No, fue, digamos que al principio es un susto, entonces los recursos son enormes, pero bueno, desde el principio la propiedad decidió que evidentemente era un valor que había que poner a disposición, y entonces, bueno, fue una aceptación de que eso no se podía tapar, no se podía, bueno, porque se podía haber estudiado y tapado, sí. Pero no, desde el principio con la restauradora Paloma Berrocal se pensó que había que ponerlo en valor, y de hecho es magnífico, y digamos que esa bodega también recupera un pasado agrícola, un hábitat histórico de esta zona,
que además se completa, digamos, junto con las alquerías de Barrinto, Félix, del Parque de Marchalenes. Digamos, una ciudad donde es tan importante el paisaje de la huerta y que ha sido tan maltratado, recuperar por lo menos la memoria de ese lugar en un barrio de construcción de los años 60-70 es muy importante. Y digamos que en la parcela de Bombas Gens ahora mismo hay 500 años de historia. Bueno, hay un poco más, porque también pasan algunas de las acequias madres de la ciudad de Valencia. Entonces, bueno, también se relaciona con el agua, con la fachada, como sabes, la fachada modernista, de los años 30, con eso. Entonces, bueno, la verdad es que es una riqueza arquitectónica, patrimonial y también, bueno, a partir de la colección que lo hace muy, muy especial. O sea que al final Bombas Gens también ayuda a entender un poco lo que es la historia, la tradición, ya no solo de esta parte de la ciudad, sino de Valencia en general, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, también porque estamos trabajando nuestra idea un poco de cómo enraizarnos en este lugar como centro de arte, como fundación, no solo por el trabajo del Centre Jove con niños y niñas o adolescentes de la zona, sino estamos poniendo en marcha una serie de actividades de largo recorrido, como por ejemplo el grupo En Marcha, que es en marcha en el sentido de andar y en marchalenes, o los grupos de lectura, y ahí estamos intentando trabajar lo que queremos trabajar dentro del museo y fuera del museo, o sea, también la historia, un poco, sí, recuperar las historias de Bombas Gens, ¿no? De hecho, hicimos una exposición que se llamaba Historias de Bombas Gens, donde digamos que la fábrica se construye cuando todo era huerta, en el año 1930. Entonces esta fábrica está aquí antes que el barrio, y es un hito referencial para personas que trabajaron, pero para los propios vecinos y para la gente que trabajaba aquí. Entonces, el haberse recuperado, digamos que ha dado un aliento al barrio que las personas están, bueno, porque es una recuperación de su memoria. Y yo creo que esas memorias inmateriales o esa riqueza inmaterial es muy importante. Nuria, hablemos un poco del contenido, ya conocemos más o menos el contenedor. ¿Es complicado dotar de contenido un centro como este? ¿En qué os basáis a la hora de organizar, preparar y gestionar una exposición? ¿Por qué elegís a unos artistas y a otros no? Cuéntanos un poco. Bueno, como te he dicho, la base del centro es la colección Per Amor al Art. Es una colección de fotografía y arte del siglo XX y XXI, con una tendencia o con un gusto, digamos, hacia la abstracción en pintura y escultura. En fotografía es realmente un recorrido por la fotografía del siglo XX, la fotografía clásica o ya clásica del siglo XX. Es una colección muy extensa, tiene más de 1800 obras y digamos que es la base... ¿Todas expuestas ya? No, no. Vale. No, la colección va rotando, entonces el centro tiene exposiciones dedicadas a la colección que duran más o menos entre 8 y 10 meses y exposiciones temporales. Exposiciones temporales de artistas que tenemos en la colección. O sea, la colección Per Amor al Art además se caracteriza porque no tiene una sola obra de un artista. La idea es, en lo posible, tener varias obras que muestren el recorrido del artista. Y también siguiendo esa misma idea, el hacer exposiciones individuales es para ampliar el conocimiento de esos artistas de la colección, poder hacer un trabajo científico a partir de los catálogos, etc. Entonces hemos hecho ya 2 exposiciones. La primera fue el ornamento del hito, digamos, a partir de esa idea de la decoración o de las relaciones entre el arte abstracto y lo ornamental. Y esta, que llamamos El pulso del cuerpo, usos y representaciones del espacio, que tenemos unos 40 y tantos artistas que trabajan con esa idea del espacio y del lugar. Entonces vamos haciendo lo que llamamos lecturas de la colección. No son temas, porque el tema reduce demasiado el arte significa muchas cosas, pero sí son líneas de trabajo. Y esa es la idea. A partir de ahí es donde también las actividades vienen a completar aspectos a partir de la colección, pero digamos que... O sea, que nada está hecho al azar realmente, todo tiene una relación. No. Sí, cuando empezamos a trabajar y a mí me pidieron estar aquí,
planteamos el programa de un centro es lo fundamental. El programa tiene que ver con todo, tiene que ver absolutamente con todo. Y la idea aquí, desde todos los departamentos que trabajamos, es trabajar en esa, para digamos, crear un puzzle con sentido, ¿no? y donde todo esté relacionado y donde todo tenga su lugar. Oye, la aceptación del público. Sé que llevamos pocos meses abiertos, sé que a lo mejor cierta parte de la población o de la sociedad, ya no solo de Valencia, sino incluso a lo mejor del cinturón metropolitano, todavía no sabe muy bien qué es Bombas Gens, pero... bueno, poca gente. Pero ya habéis tenido muchísimas visitas, ¿no? Sí. O sea, debéis estar contentos. Sí, es una satisfacción enorme, la expectación era grande. Y el resultado ha sido muy, como digo, muy satisfactorio, no solo por la cantidad de visitantes, sino porque mucha gente vuelve. Y mucha gente que yo creo que nunca había venido a un museo. Entonces, eso es muy importante porque estamos como también trabajando desde lo privado con una función pública muy importante. Y digamos que también, la gratuidad, yo creo que hay una expectación, primero por el edificio, la restauración es magnífica, se ha hecho con mucho cuidado. Ya solo por el contenedor vale la pena. Y luego pues el tener estas obras de arte, digamos, en Valencia a disposición de los colegios, de las familias, que pueden venir siempre que quieran, pues yo creo que, como digo, pues también el reclamo del refugio, la exposición de historias de Bombas Gens, que fue muy visitada, el trabajo con nuestro territorio más cercano, pero también con la ciudad. Pues sí, yo creo que tenemos muchos tipos de visitantes y muchos tipos de recepciones, y eso también le está dando mucha riqueza al centro. ¿El futuro de Bombas Gens por dónde pasa? Y el futuro más inmediato, obviamente. Pues el futuro más inmediato yo creo que pasa por consolidar. Yo creo que el problema siempre de todos los proyectos es que no se sabe, quiero decir, hay que consolidarlos. Los inicios son muy complejos, pero también muy excitantes. Es muy interesante iniciar un centro, incluso plantearse todos los problemas que van surgiendo. Pero digamos que esa consolidación es lo que hace que dentro de 5 o 6 años estemos aquí y estemos trabajando en las líneas que estamos trabajando ya y mejorando siempre. Con Bombas Gens yo he descubierto un fenómeno que yo creo que antes no ha pasado, porque hay muchos centros culturales muy similares a este en la ciudad de Valencia, pero la expectación que ha creado este no lo ha creado ningún otro, o hacía tiempo que no creaba tanta expectación. ¿A qué se debió? Bueno, yo creo que ahí... Porque, perdona que te corte, cuando a alguien le dices Bombas Gens, sí, Bombas Gens, lo haya visitado o no, pero todo el mundo lo conoce. Bueno, yo creo que ahí hay digamos que al saber le llaman suerte, pero la suerte a veces, quiero decir, el momento, nosotros teníamos muy claro que salíamos en Valencia 2017 y como sabemos, los 20 años anteriores fueron un poco difíciles para la cultura y especialmente para el arte contemporáneo. Hay toda una generación que ha perdido, digamos, y tenemos que recuperar. Yo creo que ha sido como otras cosas, pero ha sido, como he dicho, un aliento y o sea, no tanto... Se ha sumado a muchas cosas que se van recuperando para la ciudadanía. Sí. Y además yo creo que la gente ha hecho suyo el centro muy pronto. Bueno, porque a lo mejor lo tienen que decir las personas, yo tampoco lo sé. Nosotros lo hemos hecho para eso y bueno, y por eso la satisfacción, porque vemos que nuestro trabajo se ha visto recompensado. Eso también al lado, ¿no?, de una recuperación, yo creo, cultural en general de toda la ciudad, pues yo creo que cuando a todos nos va bien es cuando va bien una ciudad. Nuria, enhorabuena por el centro, por la gestión de Bombas Gens y gracias por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias a vosotros.